Las prácticas externas en las titulaciones de educación de la UNED. Voces y perspectivas de los agentes implicados. Amelia Beltrán Martínez es licenciada en Psicología con una formación complementaria que responde a sus inquietudes personales, centradas sobre todo en las necesidades emergentes en la intervención con menores. Desarrolla su labor profesional en Fundación Diagrama Intervención Psicosocial desde hace algo más de 2 décadas. En los primeros años como educadora en el Centro Educativo La Zarza de Abanilla, en Murcia, y desde hace 20 años ya como psicóloga en el Centro La Villa, en Villena. ¿Es así, Amelia? Sí, en el Centro La Villa, sí, en Villena. Bueno, además coordina y es tutora de prácticas profesionales de estudiantes de varias universidades, universidades presenciales, pero también de la propia UNED. En este caso, con estudiantes de educación social adscritos al Centro Asociado de Elche y al Centro Asociado de Cartagena. Como tutora profesional de la UNED y que conoce también la presencial, me gustaría que nos hablase sobre esa relación entre universidad y empresa en materia de prácticas profesionales. ¿Qué le parece esta línea de acción-colaboración? Pues la verdad es que ante todo me parece indispensable y muy necesaria, sobre todo dentro del proceso de crecimiento profesional de un estudiante. La verdad es que lo que más me gustaría destacar muy positivamente es que en los últimos años se ha ido fortaleciendo la relación entre la universidad y la empresa, lo que potencia muchísimo el aprovechamiento de las prácticas profesionales. Más que nada porque cuando una tutora profesional, es indiscutible que cuando una tutora profesional, como es mi caso, pues si cuentas con una coordinación bidireccional y fluida con los profesionales del ámbito académico del estudiante, pues se logra una mayor consecución de los objetivos de las prácticas, no solo a nivel de adquisición de aprendizajes y de desarrollo de competencias profesionales, sino también en el desarrollo integral del propio estudiante. En este sentido, pues la verdad es que en el tiempo que llevo como tutora profesional, este tiempo me aporta el poder tener una comparativa muy objetiva de la diferencia entre un proceso de prácticas en el que la coordinación con el ámbito académico pues es superficial, con otros procesos en los que existe una comunicación continua entre todas las partes. Nosotros aquí en el Centro La Villa contamos con profesionales educativos con una amplia experiencia en el acompañamiento de estudiantes en prácticas. Entonces existe por parte de ellos una alta implicación en la necesidad de contribuir al desarrollo de los educadores sociales. Pero claro, si además de todo esto cuentas con una retroalimentación de los profesionales académicos sobre aquellos aspectos y objetivos más deseables a fortalecer en el estudiante, el grado de aprovechamiento el propio estudiante hace de su periodo de prácticas, pues siempre será infinitamente mayor, claro está. Amelia, de alguna manera casi nos ha contestado a la siguiente cuestión. ¿Qué aporta como tutora profesional a los estudiantes de prácticas desde su perspectiva? ¿Qué aporta a los estudiantes en prácticas? Pues en general, yo creo que cada figura profesional que interactúa con un estudiante, desde tu propia trayectoria vital y profesional, siempre le aportas y le potencias distintas miradas y modos de actuación en los estudiantes para su propio proceso de crecimiento profesional. De esta manera, pues desde mi papel como tutora, como sobre todo por parte de los educadores que integran el centro y que me acompañan en estas tutorizaciones, creo que la labor principal y más destacable que hacemos es acompañar al estudiante en el acceso a un contexto de intervención social real, porque es un complemento fundamental en su desarrollo profesional. Hacemos el puente entre la vida académica y lo que es el contexto real. Luego, pues por mi parte y a título personal, la verdad es que yo intento en la medida de lo posible promoverles el autoconocimiento. Intento guiarles en el desarrollo de una visión más objetiva y más clarificadora de sus propias potencialidades personales. Les animo mucho a descubrir qué aspectos necesitan fortalecer, a descubrir puntos débiles de aprendizaje y sobre todo a que están en el momento de explorar sus motivaciones profesionales. ¿Y qué le aportan los estudiantes de prácticas a una tutora profesional? Que además, como decía, más de 2 décadas de experiencia, Amelia Beltrán.
Pues la verdad es que a nivel profesional me considero una persona afortunada, porque la verdad es que creo firmemente en la labor que hago y además me apasiona mi trabajo. Lo que pasa es que, claro, esto no quita que en más de 20 años, como has comentado, más de 20 años trabajando con chicos que cumplen medidas judiciales de internamiento y con sus familias, pues inevitablemente lo que haces es que vas derivando en crear tus propias subjetividades, vas normalizando factores y situaciones sociales. Entonces, la verdad es que cuando periódicamente te viene un estudiante o una estudiante y te llama la atención sobre algo, muchas veces pues desde la incomprensión de que eso pueda producirse, en el caso de muchas circunstancias sociofamiliares que ven aquí, o te refuerza tu ilusión y tu esperanza cuando ves la implicación y las ganas de participar con las que se incluyen en la dinámica diaria del centro con el resto de educadores y con los chicos. Y luego, a mí una de las cosas que más me aportan los estudiantes, y sobre todo cuando llega el final de las prácticas y llega un estudiante que te dice: "Wow, qué pena me da que se me acaben las prácticas", o "voy a echar mucho de menos a los chavales, voy a echar mucho de menos a los compañeros educadores, qué agradecido estoy". La verdad es que el sentimiento de satisfacción personal es enorme, porque además sabes que estás contribuyendo con tu granito de arena a que esa gran persona que tienes delante y que está dando los pasos en el contexto académico y está entrando en la realidad social, pues también sabes que estás contribuyendo a que llegue un momento en que sea un gran profesional, y eso pues te llena muchísimo. Amelia Beltrán, otra de las cuestiones que estamos planteando a los tutores profesionales es, desde su perspectiva, ¿qué aportan estos estudiantes en prácticas a la empresa, al centro en este caso? Pues lo que es la acogida de estudiantes en prácticas, a nivel general, desde lo que es el centro, se vive como una responsabilidad social, sobre todo en un primer momento, porque nos consideramos responsables de favorecer en la medida de lo posible la formación de profesionales de la educación desde la responsabilidad y desde promoverles la sensibilidad a la realidad en la que tendrán que intervenir y participar. Y luego, pues pensando en lo que son los estudiantes en sí, sobre todo intentamos adoptar posturas receptivas ante la visión que ellos nos devuelven de nuestro recurso. Así, la verdad es que estamos muy atentos a sus opiniones o a las dudas o a las reflexiones que nos van devolviendo de su experiencia. Cómo perciben ellos la figura del educador social, cómo perciben su participación y cómo van ellos desarrollando competencias educativas dentro de nuestro proyecto educativo. Entonces, de esta manera, los estudiantes, desde su propio desconocimiento del recurso, pues cuentan con una mirada limpia, es una mirada observadora, y siempre te hacen llegar unos matices nuevos de cada situación en la que participan, que a lo mejor a ti desde la experiencia y desde el día a día se te escapan. Bueno, hay una cuestión que no me puedo resistir a planteársela, porque como tutora profesional, no solamente de estudiantes que estudian en una universidad presencial, sino de la propia UNED, hay mucha diferencia entre un estudiante UNED y un estudiante de la presencial a la hora de digamos, realizar estas prácticas, de su inmersión en un centro de prácticas, Amelia Beltrán. Pues, a ver, sin generalizar, que sabemos que siempre generalizar es peligroso, pero sí es cierto que los estudiantes de prácticas de la UNED siempre tienen un perfil más maduro, más responsable. Te encuentras en una mayoría de casos de personas que compatibilizan los estudios incluso con sus vidas familiares, con una profesión. Entonces, sí que yo noto un aprovechamiento máximo del periodo de prácticas. O sea, los encuentras que son personas con un deseo de exprimir su periodo de prácticas, con una capacidad de iniciativa muy alta, con una capacidad de participación y de trabajo y de constancia muy alta. Entonces, en ese sentido, sí que en general sí que se aprecia una cierta diferencia con las universidades presenciales, en los que pues el perfil es bastante más variado que en la UNED.
Bueno, y ya una última cuestión. Antes nos apuntaba pues ese vínculo con el tutor académico de prácticas del centro asociado. Vemos también en las notas que nos ha enviado de su currículum pues que ha participado en una investigación con este tutor académico de prácticas. También se ha presentado pues esa investigación dentro del Simposio Internacional Las Prácticas Profesionales en Contextos Universitarios de Carácter Educativo, que se ha celebrado en la Facultad de Educación el pasado año. ¿Cómo es ese vínculo? Y también, por eso mencionaba las investigaciones, porque ustedes no solamente tutorizan a esos estudiantes, sino que además hacen un trabajo de investigación, acción. Pues la verdad es que el vínculo con este tutor, que me voy a permitir llamarlo porque estoy muy contenta, estamos muy contentos con la colaboración con él, que es Luis Vicente Pujalte, sobre todo se ha ido fortaleciendo en el último año, precisamente, o sea, era ya una colaboración muy buena y muy potente, pero a lo largo del año pasado, a través de que nos invitaran a participar en esta investigación, se ha ido estrechando, porque la investigación pues tiene toda su parte de investigación académica y luego la nuestra que aportamos como la parte práctica y de realidad, pero también ha motivado que haya una relación mucho más personal y más cercana con la parte académica, y eso siempre es muy positivo. La participación en el Simposium de Madrid, en el que agradezco mucho a Luis Vicente la invitación a participar, nos aportó a mí personalmente una visión mucho más clara de lo que es la parte académica y del peso tan importante y de la necesidad tan importante que haya un vínculo y un puente continuo entre la parte profesional y la parte académica, porque eso siempre va a repercutir en que las prácticas profesionales realmente sean útiles para el crecimiento profesional del estudiante, que al fin y al cabo yo creo que es el objetivo final. Efectivamente, muchísimas gracias, Amelia Beltrán Martínez, por habernos acercado a esa cotidianidad en las prácticas de los estudiantes dentro de un centro, en este caso un centro además muy especial de la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. Hasta tu encuentro, Amelia. Gracias a vosotros y a la UNED en general por invitarnos a compartir esta experiencia. Un saludo. Las prácticas externas en las titulaciones de educación de la UNED, voces y perspectivas de los agentes implicados. Un proyecto de la profesora de la Facultad de Educación de la UNED, Ana María Martín Cuadrado. Un programa de la UNED, la universidad pública más cercana, uned.es. Sin distancias, canal.uned.es.